Gálatas, capítulo 4, vamos a leer todos juntos del versículo 18 al versículo 20. Gálatas, el capítulo 4, del versículo 18 al versículo 20. Amén. 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 Dice, Bueno es mostrar celo en los siempre, no solamente cuando estoy presente. Hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. vamos a dar gracias a Dios por este día, gracias por la oportunidad que me da de estar aquí. Pero en nombre de Cristo, nos ayudes, bendigas en la organización, por su poder, por su gracia, en nuestro pastor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Permanece, hermano. Qué pasaje, ¿verdad, hermanos? Dice la palabra del Señor. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. No solamente cuando estoy con vosotros o estoy presente con vosotros. No solamente cuando pensamos que alguien nos ve, sino siempre. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. He orado todo este tiempo, desde hace tiempo atrás, pidiéndole a Dios sabiduría. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que sea el tema del próximo año? Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Y este versículo, hermanos, ha estado conmigo desde hace mucho tiempo. Y no me he dejado una y otra vez. Quisiera compartirlo. No precisamente digo que este será el tema, pero hasta ahorita el Señor nos dirige de esta manera. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo, esa frase, se ha formado en vosotros. Padre Celestial, ¿cómo se te necesita, mi Dios? Necesitamos mucho de tu sabiduría, necesitamos de tu claro entendimiento. Te ruego, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Santo Espíritu tenga plena libertad de obrar. Ayúdanos como iglesia. Llévanos, Dios mío, a un nivel superior. Permite, buen Dios, que Cristo sea formado en nuestros corazones. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo. Permite, buen Dios, que Él sea formado de manera singular. Oh, Dios mío. Ayúdanos. Me pongo en tus preciosas manos. Te ruego me escondas detrás de la preciosa cruz de mi Salvador. Y por tu gracia solo Cristo sea conocido, amado, seguido y servido más. Agradecidos estamos, Señor, contigo. En Cristo Jesús. Amén. Favor de sentarse, hermanos. Los Gálatas, hermanos, ya habían mostrado una cierta debilidad en su carácter espiritual. Los Gálatas ya habían precisamente mostrado en ellos una inconstancia muy marcada. El hecho de que se dirigieran bajo las obras de la ley, iban a terminar, queridos hermanos, a vivir bajo las obras de la carne. Es por eso que en esta carta se da una vasta lista de las obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne que son, y empieza precisamente a nombrar las obras de la carne. Y luego la pone en contraste con las obras del Espíritu.
Sobre una es manifiesta la obra de la carne, pero la obra del Espíritu, hermanos, es un fruto. La obra de la carne, la palabra manifestar es la misma palabra que se utiliza en la venida de Cristo, cuando dice la palabra del Señor, hablando de su parusia, de su manifestación gloriosa, en donde en un abrir y cerrar de ojos el Señor es manifestado, el Señor aparece en los cielos. Y entonces, queridos hermanos, en esa manifestación gloriosa, el pueblo de Dios es arrebatado. Ahora, la palabra del Señor nos hace entender muy claramente, queridos hermanos, que las obras de la carne son manifiestas, se presentan, son evidencias, son claras. Es un patrón de vida que se ve. No así las obras del Espíritu, mas el fruto del Espíritu, y habla de un fruto y una conducta que se parece precisamente a la del Señor. Es amor, gozo, paz, al carácter de Cristo. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Queridos hermanos, y estas cosas no se manifiestan así. El fruto del Espíritu viene a través de morir a nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Querida iglesia, ya se había manifestado precisamente lo que los Gálatas estaban tendiendo a hacer. Sígame, por favor. Y en esas tendencias, ahora Dios les dice, miren, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Y no solamente cuando estoy con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quiero hablarle de todo mi corazón, querida iglesia, sobre una necesidad que veo. Como pastor, estamos tomando unas costumbres que no son correctas. Como pastor tomamos en ocasiones, veo como los hermanos dejamos de congregarnos con ligereza. Qué bueno por verles el domingo en la mañana a algunos de ustedes. Y en ocasiones no los veo los domingos en la tarde. Hay quienes no vemos los domingos en la mañana y nos vemos los domingos en la tarde. Hay quienes no vemos ni siquiera el domingo en la mañana ni en la tarde, pero los vemos el miércoles. Y todas estas inconsistencias, queridos hermanos, nos hablan claramente de un fruto que no es correcto. La palabra del Señor nos dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Y en estos, el hecho de dejar de congregarnos, mis queridos hermanos, no es una cosa que podamos decir en ninguna manera, que podamos decir que es ligero. El no dejarnos de congregarnos, hermanos, es un mal muy grande que adquirimos en nuestras vidas. Cuando una persona se deja de congregar, esa tarde que esté usted en su casa, siempre el diablo va a tomar ventaja estando fuera de la voluntad de Dios. Alguien se va a enojar, el pecado va a entrar, circunstancias van a pasar, sea miércoles, sea lunes, sea el día que sea, y nadie más que usted lo vive. Si usted tiende a no congregarse fielmente, usted lo vive. No solamente hablando en lo malo, el pecado entra, pero también en lo bueno, dejamos de crecer. Dejamos de tener ese fuego por Dios, ese celo de gracia. Empezamos a adoptar actitudes que no son correctas. La vida espiritual siempre va a menguar y no puede sostener su vida espiritual y no puede sostener el liderazgo de su hogar, querido varón, solamente congregándose un domingo en la mañana.
Usted necesita crecer y fortalecerse. Hay muchas bendiciones que no pueden ser soportadas por el esfuerzo de su trabajo, ni por la economía que usted tiene, ni por la sabiduría temporal que nos abriga. Usted necesita la bendición de Dios. Usted necesita la sabiduría de Dios. Usted necesita la provisión de Dios. Y usted necesita las fuerzas de Dios. Y esas, queridos hermanos, vienen precisamente en nuestro precioso caminar de fidelidad con Dios. Y qué bueno por tener celo, pero el celo, queridos hermanos, muchas veces es mal interpretado. Hay hombres que tienen tanto celo porque tienen conocimiento, pero como dice el libro de Romanos, la palabra del Señor nos habla de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento genuino y real. Vemos a un Elías con un celo. He sentido un vivo celo por mi Dios, porque todos han abandonado y solamente yo he quedado. Y ahí está, escondido en una cueva. Dios le dijo a ese hombre que tenía un celo mal entendido: ¿qué haces en las cuevas? ¿Por qué estás escondido cuando deberías de estar en otro lugar? No es correcto decir que tenemos un celo por Dios y no hacer las cosas de Dios. No es correcto en la vida de absolutamente nadie alardear de un celo y del conocimiento y faltar en algo tan básico como es el ser fieles a nuestro Dios. No es celo, es engaño. Es engaño del diablo. Tal vez tengamos muchos y buenos pretextos y motivos, pero un genuino creyente lucha y se esfuerza porque su vida está en la casa de Dios. Ahí hallamos vida, ahí somos bendecidos. Jehová ahí envía bendición y vida eterna. Ahí tenemos crecimiento, ahí nos gozamos con los hermanos, no con Netflix. El hermano Netflix no es un buen hermano. Aquí nos gozamos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ese crecimiento, hermanos, y esa madurez, entonces nos lleva precisamente a tener carga. Una carga que no viene así nomás. Una carga que nos lleva a ver lo que no se veía. Una carga que nos lleva a tener una compasión. Una carga que nos lleva a voltear a ver si los que están al lado de mí están poniendo atención o están con el celular, o si están dormidos. Y entonces decimos: es mi familia. Mi familia está en gran mal y afrenta. Y eso nos lleva a rogar, y eso nos lleva a suplicar, en una carga por querer también ver la bendición, no solamente en mí, sino en otros hermanos. Dios quiere que tengamos esa perspectiva. Y ahora paso al versículo que es nuestro tema, donde estamos ahí todavía en Gálatas, ¿verdad? Bueno es mostrárselo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a qué, hermanos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa carga de ver en nuestro hogar que nuestros hijos o nuestro cónyuge no agarra Biblia, nos debería de llevar a ir y postrarnos de rodillas y caer en lágrimas con Dios y decirle: Señor, ¿por qué no se abre la Biblia? Esa carga de ver a alguien todo el día frente al televisor, esa carga de ver a alguien que empieza a maldecir, esa carga de ver a nuestros hijos que quieren traer el cabello largo o caminar como Juan Gabriel, esa carga de ver a personas que ya no quieren servir, que tienen pretextos, que de alguna manera se arman en su reconvención diciendo: yo ya no quiero más iglesia. Nos debería de llevar, queridos hermanos, a quebrantarnos delante de Dios en gran agonía, porque vemos que el pecado ha entrado
y la familia está en gran mal y afrenta, hermanos. Eso fue lo que le llevó a Nehemías a orar con desesperación y con carga, a agonizar delante de Dios. Oh, que nos lleve el despertar de ver mi propia maldad, mi propia apatía, el dejar de servir a Dios, que me lleve y me motive precisamente a subir el monte de los olivos descalzo y llorando y rogar al Dios del cielo: Señor, mi alma está no solamente angustiada, triste hasta la muerte. Y quedarse allí y velar hasta que Dios quiera hacer algo. Iglesia, mire, la bendición de Dios se busca. De tal manera, queridos hermanos, que Dios nos habla de personas que debieron de ser ya maestros, pero no llegaron a tal nivel, tenían tal necesidad que llegaban a ser niños. No podíamos perdonar. No aceptamos la reconvención. Su pastor no solamente va a ser su pastor. Mientras usted le diga: pastor, ore por mí, y el pastor te diga: yo oro por ti. Su pastor no solamente va a ser su pastor cuando usted le diga: pastor, necesito que por favor vaya a visitar a tal persona, o por favor me acompañe en ese tiempo difícil, o me ayude, me aconseje, porque vamos a tomar esta decisión. Su pastor no es solamente su pastor cuando usted lo necesite. Tal vez algún día lo busca su pastor y le reconviene. Tal vez su pastor tenga que sentarse frente a usted y decirle: hermano, no es correcto la manera en que estás conduciéndote. Hermano, veo que estás abrazando chisme. Veo que te llenaste de amargura. Te va a destruir a ti y a tu familia. La reconvención le es molesta al que se desvía. Cuando ya el corazón es desviado, entonces ya no vamos a caer muy bien. Ese pastor ya no va a caer muy bien. Cuando alguien me empieza a enfrentar, ya no vamos a caer muy bien. Corrige al sabio, ¿y qué pasa? Y te amará. Corrige al necio, ¿y qué pasa? Las primeras decisiones es: agarramos nuestros quicos y chilindrinas. Querido hermano, por amor del nombre de Dios, tu pastor seguirá orando por ti y te seguirá amando y te seguirá diciendo: no te vayas. Es bueno mostrar celo en lo bueno siempre. Y entonces se empieza a formar aquí, hijitos míos, por quienes vuelvo aquí, hermanos, a sufrir dolores de parto hasta que Cristo, porque lo que se forma es el viejo Hernán, lo que se forma es el viejo yo, que saca su carácter, que saca lo que no teníamos que sacar. No siempre hacemos lo correcto. No siempre tenemos la mejor actitud. No siempre, caramba, somos espirituales. Y no somos en ninguna manera perfectos como siervos. Y perdóneme por mis muchas regadas. Pero créamelo, si usted debe saber que alguien le ama y que cada día ora por ustedes, es este nutrición. Cada día sin falta, no importa la hora que sea. Estas rodillas se doblan para decirle a Dios que te bendiga, a ti y a tu familia. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. No para que se manifieste quien yo soy, sino que Cristo se ha formado en nosotros. Esos dolores de parto, queridos hermanos, no solamente deberían de ser en alguien que te ama como tu pastor. Esos dolores de parto se deben de manifestar en nosotros como padres de familia, en nosotros como mami soltera o dama viuda, en usted, hermano, hermana,
que viene tal vez solo a la iglesia, o joven que viene solo, al ver la gran necesidad, deberíamos de correr en nuestro espíritu para decirle: Señor, 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 por favor, haz algo, con una agonía que vaya más allá de sencillamente, así pasan las cosas. Hay cosas que no entendemos y que tal vez no sean ni correctas querer buscar, pero las que se ven y las que el Espíritu de Dios muestra son manifiestas. Tal vez hay alguien en la familia que no quiere responder. A lo mejor el esposo no quiere responder. A lo mejor los hijos. Y es ahí donde uno entonces crea responsabilidad. El tiempo se me fue. Esta es la esencia del mensaje que yo quiero que usted entienda. Pídale a Dios, pidámosle a Dios que nos abra nuestros ojos para ver. Para ver mi mal. Cuando Dios abre nuestros ojos para ver, queridos hermanos, no abrirá nuestros ojos para ver el mal de nadie. Primero nos permite ver nuestro mal. Salmo 73, por favor, rápidamente. Él estaba viendo la prosperidad de los impíos y estaba viendo los pecados de otras personas, y ahí estaba aferrándose en tropiezo de lo que otros hacían. Ciertamente es bueno Dios. Versículo 2, ¿lo tienes, hermano? En cuanto a quién, a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque yo tuve envidia de los arrogantes. ¿Qué dice? Me puse a ver a otros. Empecé a ver cómo otros hacían o dejaban de hacer. Y los vi cómo se burlaban y cómo les iba bien. Vi la prosperidad de los impíos y dije: ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tener convicciones? ¿De qué sirve apartarme para mi Dios? Dime, ¿de qué me sirve si a aquellos les va bien haciendo lo que se les pega a su regalada gana? Pero cuando Dios quiso obrar en él, puso carga por ellos, pero le enseñó a él su necesidad. Dice la palabra del Señor: ciertamente los has puesto en deslizaderos. Versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo. ¿Para quién, hermanos? Para mí, porque yo quería que otros se corrigieran, y el que tenía que corregirse era yo. Hasta que entrando en donde, hermanos, comprendí ciertamente el fin de ellos. Ciertamente a ellos tendrá Dios lo que sea para ellos. Versículo 19. Como han sido asolados, de repente perecieron, se consumieron de terrores. Pobrecitos, en serio, tomaron malas decisiones. Pero cuando Dios habla de él, dice versículo 21, se llenó de amargura. ¿Qué? Mi alma, en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era quien, hermanos, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, ¿qué dice? Absolutamente nada. Mi carne, mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti, esto es lo que pasaba en él, perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Lo que concluyó es: deja de ver a otros, deja de poner la mirada en otros, deja de ver que otros suben o bajan. Ve lo tuyo. Y tú acércate al Señor. En cuanto a mí,
El acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Y punto. Deje que Dios obre. Cuando Dios quiere trabajar en uno, nos va a hacer quitar precisamente la vista de otros. Mientras una persona siga teniendo la vista en otros, siempre va a tener un buen pretexto. Maldito el hombre. Y va a acarrear maldición para su vida. Pero aquel que pone los ojos en Cristo, Cristo jamás te va a fallar. Puedes confiar. Puedes volverte casi carismaniático, sabiendo que Dios es Él y es fiel y es leal contigo, hermanos. Jamás te va a fallar. Número 2. Una vez que se ponen los ojos en Dios, Dios entonces nos empieza a hacer restauradores. El mensaje lo continuaremos en la tarde, hermanos. Pero déjeme decirle un punto aquí. Dios empieza a levantarnos como restauradores. Para ser restauradores, hermanos, para ser restauradores tenemos que llevar unas credenciales primero. No puede usted presentarse como restaurador cuando no hemos restaurado nuestra vida. No podemos presentarnos como restauradores cuando no tenemos ni siquiera el acento de fidelidad. Y entonces Dios empieza a obrar. Vaya por favor conmigo al libro de 2 de Corintios capítulo 1. Bendito sea, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué, hermanos? De misericordias y Dios de toda consolación. Versículo 4. El cual nos consuela en cuantos, hermanos, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, que dice, consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces Dios le permite a usted pasar por circunstancias, probar la muerte, para que en otros pruebe la vida. Es muy diferente, queridos hermanos, cuando una dama es primeriza y empieza, hermanos, a sentir dolores de parto, a sentir los genuinos dolores. ¿Cuántos hombres han sentido eso? No sabemos, no tenemos idea, queridos hermanos. Pero las damas empiezan a pensar, híjole, y he escuchado que gente se muere. Y he escuchado que nunca antes la dama está más cerca de la muerte como en este tiempo. Inyéctenme aquí en la raquia, por favor. Cuando empiezan a sentir lo bueno, hermanos, es que hermanos, no entendemos el dolor. No entendemos el dolor. Solamente la que vive. Pero cuando hay una dama de experiencia que ya tuvo 3, 4, le empieza a decir, respira profundo, sácalo por la boca, pronto viene tu bebé, no te imaginas el tenerlo en tus manos, respira más profundo, y cuando sientas el dolor, entonces empuja, viene el dolor, es tiempo de empujar. No pienses en el dolor, es tiempo de empujar. Cuando hay una dama que ha tenido la experiencia, las cosas son diferentes, porque ella ya vivió, ella ya pasó, ya fue consolada,
de tal manera que ahora puede consolar a otros con la consolación con la cual fue consolado. Hay hermanos cerca de nosotros que pasan por circunstancias difíciles, pero tú ya las has pasado. Y el deseo y el anhelo, hermanos, es que Cristo se ha formado en ti, para que ahora nosotros respondamos no conforme a la carne, sino animar a otros a que tomen la mejor decisión, para que Cristo también sea formado en ellos, hermanos. En nosotros actúa la muerte para que en nosotros actúe la vida. Y en este sentir, querida iglesia, Dios manda a su pueblo el privilegio de poder capacitarnos los unos a los otros. Manda a su pueblo la bendición de poder llevar a los que están de alguna manera que no pueden avanzar. Tenemos el ejemplo de 4 hermanos a quienes fueron llevados y nada les paró para llevar a esta persona a Cristo. Y rompieron el techo y nada les paró. Se quitaron las corbatas, los amarraron al catre y empezaron ahí. Ahí va el golpe, ahí va el golpe. Y el Señor diciendo, estos bárbaros que van a... No puede ser, no puede. Y maravillándose de todo lo que estaban dispuestos a hacer, hasta llevarlos aquí, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Hombres que están dispuestos a pagar un precio, hombres que no se van a detener a nada. Dios empieza entonces a formar no seguidores. Y perdóneme porque sabe que el tiempo lo tengo encima y lo veremos en la tarde. Pero Dios no estaba formando seguidores, sino que Él formaba discípulos. Y un discípulo, hermanos, era uno a quien lo veremos, perdóneme, más al rato. Un discípulo era uno a quien Dios le demandaba morir. El que no carga su cruz cada día y muere a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Era necesario. El Señor nos mandó claramente ir. Y el ir es ganar armas, iglesia. El ir es ir y tocar puertas. Llevar el evangelio a toda criatura, iglesia. El mandato es claro. Es que yo no tengo el don. No necesitas un don cuando tienes un mandato. Toda la iglesia necesitamos entender que esto es nuestro más bendito privilegio. El hecho de ir. Así como alguien fue donde usted estaba. Usted no está aquí nada más porque un Big Bang aparece aquí. No, sir, no, señor. Usted está aquí precisamente porque alguien invirtió oración en usted. Alguien un día tocó su puerta. Alguien un día le amó. Alguien un día le recordó que hay iglesia. Alguien un día le invitó. Alguien sigue orando por usted. Cada día, alguien invirtió en usted hasta que Cristo se ha formado. Y un discípulo, queridos hermanos, un discípulo va. Id y haced ¿qué? No dice id y hacer seguidores. Erramos, queridos hermanos y querida iglesia, erramos demasiado al solamente ir y no agarrar el trabajo entero de ir y hacer discípulos. Y hacer discípulos, queridos hermanos, hacer discípulos no es fácil. Hacer discípulos no es fácil. Hebreos capítulo 6, por favor. Capítulo 5 dice la palabra del Señor, ¿lo tienes? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Ya lo tienes? Capítulo 5, versículo 11, amén. Hacer discípulos no es fácil. ¿Lo tiene?
Acerca de esto tenemos mucho que decir. Y difícil, ¿de qué? Porque es difícil. 5:11 acabo de leer. Sí, se tiene mucho que decir. Porque es difícil de explicar. ¿Por qué es difícil? Porque soy muy soberbio. Y yo no voy a dejar que alguien me enseñe. Yo, ¿me entiendes? Yo ya sé. Yo ya sé. Sabemos lo suficiente como para hacer. Tal vez usted sepa. ¿Haces? Porque no se trata de cuánto sabe usted. Se trata de si usted hace. Un discípulo, hermanos, un seguidor es uno que sabe. Lo sigue y sabe. Pero un discípulo tenía que hacer. Muchos de nosotros nos quedamos tan lejos. Se nos tiene que arrastrar a un culto más. Se nos tiene que arrastrar a venir a los cultos entre semana. ¿Permites que tus hijos trabajen entre semana? ¿Les enseñas que pongan a Dios en primer lugar? El hacer, ¿dónde está? Ganamos almas, iglesia. Es que yo sé que usted sabe. Yo sé que usted sabe. Y es por eso que se vuelve tan difícil explicar este asunto. Porque ya sabemos. Pero nuestra casa se está desmoronando. Porque no hacemos. No hacemos. La virtud y la fortaleza, hermano, no estaba en el oír. Sino que el Señor dijo, el que oye y hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella, se desbordaron los ríos y moles. No cayó. Y el lobo estaba... Y los 3 puerquitos ahí adentro. Y no cayó. Y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre qué. Pero a alguien se le ocurrió solamente oír y no hacer. Oh, pero yo sé. Sí, hermano, tal vez usted sepa. Tendremos un programa de evangelismo, de discipulado, a que a muchos de nosotros, la mayoría, se nos estará invitando a tomar clase. Queremos que tengamos las bases. Y este discipulado no es nada más, queridos hermanos, el venir a la clase. Es estar también, por eso lo hacemos a las 5 de la tarde el domingo, porque muchos no venimos el domingo en la tarde y queremos que estés aquí. Por más que hagamos, aunque el camión vaya a la puerta de tu casa, aunque sea... Se trata de hacer. No es del que oye. Es del que oye y hace. Cualquier cosa que se nos atraviese es suficiente para ya no venir. Ay, es que me sale un compromiso. Es que llovió. Es que de alguna manera, mire que me picó una hormiga, pastor. Suficiente para decir no más. Ya fui en la tarde. Voy a descansar. Es que toda la semana trabajé. Tu descanso, Dios enseña que es precisamente en el Señor. Él sabe darte las fuerzas y la provisión necesaria, mi querido hermano.
pero nos llega a ser tan difícil el hacer esto porque nos hemos hecho tardos. De tal manera, queridos hermanos, que es muy difícil, aunque sepamos que es nuestra mayor necesidad. Dice la palabra del Señor, el salmista, aquel que tenía un buen conocimiento de Dios, un pleno conocimiento de Dios, aquel que todo el pueblo estaba temeroso y chocaba la rodilla una contra la otra, volteando a ver quién era el más grandote de todos, y era el rey, y el rey no pensaba ponerse al tú por tú con el grandulón aquel. Y entonces llega David y les dice: ¿quién es este incircunciso que se atreve a retar a los ejércitos de Dios? ¿De dónde tienes ese pensamiento? ¿Quién te enseñó esa doctrina? ¿De dónde aprendiste que Dios está contigo? ¿Qué palabras son estas que le dijiste a aquel que te dijo que soy perro? Hoy voy a poner tus carnes para que las devoren los buitres que andan allá arriba, y las voy a entregar como herencia a mis dioses. ¿Y quién es aquel David que le dijo: tú vienes a mí con espada y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y moles, el cual hoy mismo dará tu carne para que se lo coman los buitres? ¿De dónde aprendiste eso, David? ¿Quién te enseñó eso? Ese es el mismo hombre que, sabiendo de Dios, ya grande, se humilla y agacha la cabeza y dice: enséñame a hacer tu voluntad. Mientras un hombre diga: yo lo sé, deja de fluir el aceite y deja de fluir la harina. Ya no más. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que siempre tienen escasez de gracia y le van con Dios y le dicen: Señor, dame más. Señor, bendíceme más. Señor, enséñame más. Señor, ayúdame. Al hambriento, el saciado desprecia el panal de miel, mas al hambriento aún lo amargo le es dulce. Y no lo entendemos, tal vez no, hasta que no Dios nos pasa y nos deja ver el gran mal y afrenta, hasta que nos deja ver nuestros hijos fríos, mi persona apartada, cómo me estoy alejando. Entonces despierto a esa necesidad y empiezo a sufrir dolores, no solamente por mí, sino por ver a otros cómo se están enfriando y dónde van a acabar. Oh, hermano, por favor, que Dios ponga esa preciosa carga en ti, a manera, querido hermano, a manera de que ese sufrir dolores de parto te lleve a agonizar, te lleve a pagar el precio que se tiene que pagar. Porque se tiene que pagar, iglesia. Se paga un precio, querido discipulador, en ir hasta la casa de ellos, en tocar sus puertas, en rogar cada día, tendiendo una lista de oración, rogar cada día por cada persona que se te encarga, suplicar al Dios del cielo que obre, que bendiga, que ayude. Y cuando tú vas a tocar y desde adentro, híjole, ahí viene el hermano. Pues sí, no voltees atrás porque eres el único hermano que llegó. Hablaban de ti. Que te lleve a sufrir dolores de parto, que te lleve a rogar más, que te lleve a suplicar más. Señor, por favor te ruego que tú les enseñes, que tú los atraigas, que tú los animes, que tú les bendigas. Y entonces uno empieza a sufrir. Ay, pastor, es que tengo que pagar. Sí, pague la gasolina necesaria
invierta lo que se tenga que invertir por alguien. Vale la pena. Vale la pena. Salmos, mire, ya quisiera tener una hora más. Salmos, por favor, capítulo 22. Ahí continuamos en la tarde. Hoy comenzamos con esto. Y es importante, queridos hermanos, que busquemos precisamente hacer y esforzarnos hasta que Cristo sea formado en alguien más. Salmos 22, ¿lo tienes? Dice la palabra del Señor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de las palabras de mi clamor? Clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. El propósito, queridos hermanos, es que cada uno de nosotros seamos discipulados para que a la postre usted que fue discipulado, usted estés buscando a alguien para discipular. Estés buscando a alguien. Y yo no me puedo saltar eso si no somos fieles a la iglesia, hermano. Se requiere de los discípulos. Y yo sé que nadie somos ejemplo perfecto, pero es necesario que crezcamos. Es importante que como iglesia participe, porque después le tocará a usted. Le tocará a usted trabajar con alguien y verás cómo te vas a ver reflejado en las mismas tendencias y vas a escucharles, vas a ver lo mismo que tú hacías. Y entonces eso te va a dar carga, una carga preciosa. Aquel David, queridos hermanos, no olvide que el propósito es hasta que Cristo sea formado. Aquel David, queridos hermanos, pasó por el discipulado del desierto, en donde parecía ser que su vida se le venía encima. Aquel David que ya había sido enseñado por Dios. Pero necesitaba que Cristo fuese formado en él. Y Dios se permitió en la vida de David, queridos hermanos, circunstancias que le llevaron a padecer, que le llevaron a rogar, que le llevaron a suplicar. Y en esas circunstancias, queridos hermanos, nunca David se pareció tanto a Cristo como en los tiempos difíciles. Jamás, cuando uno agoniza por otros, cuando uno ruega por otros, cuando uno invierte tiempo en otros, por favor, míreme aquí, no te estás pareciendo más a Cristo como cuando padeces esa necesidad. Y la oración de David, él nunca imaginó, jamás David imaginó que el problema tan precario que vivía, en una ocasión el Espíritu de Dios lo usaría para nombrar las palabras más santas que el Señor dijo en la cruz. Ahí estaba David, no entendiendo su circunstancia. Dios mío, en cierta queja,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de las palabras de mi clamor? Clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí respuesta. Y no se imaginaba David que 2000 años después, Dios mismo estaría en la cruz e iba a tomar sus mismas palabras. Porque en ese tiempo de aflicción y de dolor, David se estaba pareciendo más que nunca a Cristo. Y usted, que será un discipulador, no la pasarás bien y tendrás un precio que pagar, pero ve y págalo con vosotros. Puesto de pie, Padre Celestial, como te ruego en el nombre de Jesucristo, derrama, oh buen Dios, de tu hermosa gracia sobre nuestras vidas. Y cómo te suplico, mi Señor, bendice el tiempo aquí. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Permítenos ser hombres humildes que estemos dispuestos a dejarnos enseñar. Permítenos ser sabios discipuladores que estemos dispuestos a dejar que Cristo sea formado en nosotros y rogar porque Cristo sea formado también en otros. Bendice, Señor, bendice la invitación que a continuación llega. Querida iglesia, hijitos míos, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Qué bueno que muestra un celo por las cosas del Señor. Crezca, madure. Nadie más que usted conoce su vida. No tenemos que voltear a ver a otros. Volteémonos a ver a nosotros mismos. Quite sus ojos de alguien más. Veamos nuestra necesidad y vayamos a Dios. No, ni siquiera es tu cónyuge el problema. Voltea a ver a ti mismo. Soy yo. Mi mayor problema soy yo. Arreglemos cuentas allí. Pero una vez que Dios arregla tu vida, te dará las credenciales y te equipará para que tú ayudes a alguien más. El Señor sabrá equiparte para que seas instrumento en su mano. Permítele a Dios que te haga un discipulador. Para consolar a otros tenemos que probar la consolación de Dios. Deja que Dios trabaje en tu vida. Hermano, tendremos un programa de discipulado. Permítele a Dios obrar en su vida. Coopere. Si no puede el domingo, tal vez pueda el miércoles. Pero busque crecer. Busque crecer. Y discipuladores, vayamos a Dios, rogándole a Dios que nos dé un amor por otros, por pagar el precio hasta que Cristo sea formado en otros. ¿Quién dirá, pastor, si yo muriese hoy, no estoy seguro que mi alma iría al cielo? Pastor, por favor, ore por mí. Mi mayor necesidad es la de ser salvo. Por eso no hay cambio en mi vida. Yo necesito ser salvo. Ore por mí, pastor. Este soy yo. ¿Habrá alguien así? Si eres tú, el Espíritu de Dios estará invitándote que levantes tu mano. Hazle caso a esa voz. Aprende a ser obediente a la voz del Espíritu Santo. Y sé salvo esta mañana. ¿Habrá alguien así?
Si tu corazón arde, levanta tu mano y pídele a Cristo que te salve. ¿Alguien más? Levante su mano, por favor. ¿Alguien más? ¿Alguien se va a acercar a usted? Padre, alguien que diga: pastor, yo quiero obedecer a Dios bautizándome. Esta es mi necesidad. Yo soy salvo, pero quiero obedecer a Dios bautizándome. Levante su mano, habrá alguien así. Padre celestial, nadie más que tú conoces nuestra necesidad, Señor. ¿Cómo agradecemos los hermanos y tu fidelidad? Gracias que nos amas. Gracias, Señor, que eres fiel, leal. Te ruego en el nombre de Jesucristo que seas con nosotros. Padre, por favor, ayúdanos. Te suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Por favor, Señor, ayúdanos. Derrama de tu gracia. Te suplico que nos bendigas. Contesta la oración en Cristo Jesús. Amén. El día de mañana, queridos hermanos, no tenemos muchos domingos ahora para hacer días de trabajo. Vamos a levantar nuestros diezmos y ofrendas, por favor. No tenemos muchos días, pero el día de mañana es día feriado. Y lo único que pretendemos hacer, queridos hermanos, es, bueno, los que saben de electricidad, por favor, necesitamos mucho que nos ayuden. Los que saben de carpintería, quisiera ya que esto estuviera correcto. El altar es algo muy importante. Los que saben de jardinería, hermanos, vamos a cortarle el cabello a todos los greñudos árboles que tenemos allá afuera. Y hay mucho que ponerle aceite a la madera. Hay un vidrio, una ventana que tenemos que cambiar. Y vamos a pintar el auditorio. Aquí abajo y allá arriba. Así que, hermanos, el día de mañana es el único día, por cuestión de los discipulados que tendremos entre domingo. No quisiera que se esforzara más la iglesia. Y el día de mañana tenemos el día. Si usted puede en la mañana, venga en la mañana. Si usted puede en la tarde, también venga. Gracias a Dios, con lo que las hermanas venden en la venta, gracias a Dios se terminó de comprar el material que necesitamos para acabar los cuartitos allá que se apartarán, que se están apartando para los misioneros. Y también, hermanos, se compró la cosa que hace falta. ¿Cómo? El acrílico, sí. Que hace falta ya para poner todo esto también mañana, hermanos. Tenemos ahí ya nada más para que se ponga el día de mañana. Agradecemos mucho, hermanas, su fidelidad y hermanos y de la iglesia, gracias por pasar ahí a la venta de taquitos y vamos a añadir fentanilo porque deja un poco más, hermanos. Entonces, para que esté pasando ahí, terminando cada culto, y busque ser de bendición. Y gracias, en serio, es una ayuda muy grande para la iglesia lo que ustedes hacen. Hermanos, por favor, apartemos tiempo. Apartemos tiempo. Permite que aparte un tiempo con su familia de venir y lo que se pueda, lo que pueda ayudar, póngase a la disposición. Y estemos sirviendo en lo que se puede. Aparte un tiempo, nos será a todos de mucha ayuda.
Pasen, hermanos. Regala sus ojos.